no quieren que sepas esto. Durante siglos, la naturaleza nos ha enseñado una lección brutal pero certera. Todo lo que nace, muere. Y sin embargo, en los rincones más remotos del planeta, hay secretos que desafían esa lógica. Secretos que respiran, caminan y sorprenden. Porque algunas criaturas que el mundo creyó perdidas para siempre, en realidad nunca se fueron. Hoy vas a conocer 10 historias que parecen sacadas de una novela fantástica, pero son absolutamente reales. Seres considerados extintos por décadas, incluso siglos, que un día reaparecieron. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Dónde se ocultaron todo este tiempo? ¿Y qué nos dice eso sobre la vida en la Tierra? Y sobre nuestra arrogancia como especie. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una lista de animales redescubiertos. Es una advertencia, es un mensaje de esperanza. Y sobre todo, es una ventana a lo que aún desconocemos. La primera historia comienza en Sri Lanka, en una selva espesa y casi impenetrable. En 1937, el mundo lamentó la extinción del musaraño elefante de esta isla. Nadie volvió a verlo. Los expertos lo tacharon de la lista de especies vivas y lo archivaron en los libros de historia. Pero en 2009, una expedición nocturna lo capturó con una cámara trampa. Estaba allí, tan vivo como siempre. Pequeño, nervioso, con su larga trompa olfateando el suelo como si nada hubiera cambiado. Había sobrevivido a la urbanización, al tráfico ilegal y al olvido, invisible, pero presente. Y justo cuando pensamos que era un caso aislado, la naturaleza nos ofreció otro golpe de humildad. En 2019, en las densas selvas de Java, Indonesia, fue redescubierta una tortuga que llevaba más de un siglo sin ser vista. La tortuga de caparazón blando de Rote. Su última aparición registrada fue en 1891. 128 años de silencio, de ausencia total, hasta que una pequeña comunidad local reportó haber visto algo inusual en el río. El hallazgo encendió alarmas. Expertos viajaron al lugar. Y ahí estaba, un fósil viviente, una prueba irrefutable de que el mundo natural es mucho más resiliente y misterioso de lo que imaginamos. Y esto recién comienza. En el mundo natural, el silencio puede ser más peligroso que el rugido. Cuando una especie deja de hacer ruido, cuando ya nadie la ve ni la escucha, la ciencia la sentencia, extinta. Pero hay veces en que ese silencio no es muerte, es resistencia. Como en el caso del ciervo ratón de Vietnam, también conocido como el Tragulus versicolor. Este diminuto animal, mezcla de roedor y venado, fue visto por última vez en 1990. Durante 30 años se creyó perdido, extinto, otra víctima más del avance humano. Hasta que en 2019, unas cámaras ocultas en el bosque lo captaron caminando con timidez. Nadie lo esperaba. Nadie apostaba por él. Pero el ciervo ratón había desafiado el tiempo, el olvido y la extinción. Pero no todo sucede en lugares lejanos y exóticos. A veces, lo imposible se oculta más cerca de lo que imaginamos. En Australia, por ejemplo, se lloró la desaparición del petrel de Nueva Zelanda, un ave marina que no se veía desde 1912. Su hábitat fue destruido por la colonización, por especies invasoras, por el cambio climático. Y cuando ya nadie lo buscaba, una bandada fue avistada sobrevolando las costas de Nueva Gales del Sur. Más de un siglo después, esas alas seguían cortando el viento, y con ellas, la esperanza. Estas historias no son casualidad, son patrones, son pruebas de que la Tierra aún guarda secretos, y que nosotros, con toda nuestra tecnología, mapas y satélites, apenas hemos arañado la superficie de lo que realmente existe ahí afuera. ¿Cuántas otras especies damos por muertas cuando en realidad solo se esconden de nosotros? Si este video te está sorprendiendo, imagina cuántas personas podrían despertar a esta realidad contigo. Comparte este contenido, y juntos, sigamos revelando la otra cara de la extinción. Porque a veces lo perdido solo está esperando a ser encontrado. En las profundidades del Océano Índico, donde la presión aplasta y la oscuridad reina, un pescador sudafricano lanzó sus redes en 1938 y encontró algo que no debía existir: un celacanto.
Este pez no era raro, era imposible. Llevaba 65 millones de años considerado extinto. Se creía que desapareció junto con los dinosaurios, y sin embargo ahí estaba, moviéndose con sus aletas lobuladas, como una reliquia de otro tiempo. Fue uno de los redescubrimientos más impactantes del siglo XX. Un fósil viviente que rompió todas las reglas y obligó a la ciencia a reescribirse. Algo similar ocurrió en la espesura de los Andes ecuatorianos. El pinzón del olivo de Santa Marta, una pequeña ave de plumaje grisáceo y canto agudo, fue declarado extinto durante décadas. Pero en 2017, un ornitólogo aficionado lo escuchó entre la niebla. Solo una vez. Una nota aguda, apenas perceptible. Intrigado, volvió durante semanas. Finalmente lo vio. Con su cámara en mano, registró uno de los momentos más emocionantes de su vida. Una especie renaciendo en una fracción de segundo. No estaba extinta. Solo había aprendido a vivir lejos de nosotros. Y hablando de invisibles, hay una criatura que parece más una leyenda que un animal real. El demonio de Tasmania. No el de los dibujos animados. El verdadero, el carnívoro nocturno que una vez dominó los bosques australianos. Se creyó extinto del continente durante más de 3000 años. Solo sobrevivía en la isla de Tasmania. Hasta que en 2020, cámaras trampa captaron a varios ejemplares en el continente por primera vez desde la prehistoria. Como fantasmas saliendo del pasado, los demonios de Tasmania regresaron a su tierra ancestral. Y esto plantea una pregunta inquietante. Si estas especies lograron sobrevivir en silencio durante décadas, siglos o incluso milenios, ¿qué más se esconde en los márgenes de nuestra ignorancia? La historia no está escrita, se está escribiendo, y tú, al escucharla, formas parte de ella. En las montañas del noreste de India, donde la niebla cubre las cimas y los caminos desaparecen entre la vegetación, hubo una vez un sapo que los aldeanos consideraban extinto, o sagrado. El sapo púrpura de Bhupati, con su piel brillante y su extraño hocico puntiagudo, fue visto por última vez en 1918. Durante un siglo, nadie lo volvió a encontrar. Pero en 2017, investigadores que exploraban la región lo vieron saltar entre las hojas mojadas. Era real, estaba vivo, y era idéntico a las ilustraciones antiguas. Había pasado todo ese tiempo bajo tierra, como si el mundo de la superficie ya no le perteneciera. Pero si hay un caso que redefine el concepto de milagro biológico, es el del picaflor bronceado de Ecuador. Su última observación fue en 1949. Décadas de búsqueda, de expediciones, de lamentos. Nada. Se le declaró oficialmente extinto. Pero en 2021, un grupo de biólogos recibió una fotografía captada por un ciudadano en un jardín rural. Nadie podía creerlo. Era él. Con su plumaje cobrizo, su vuelo suspendido en el aire como una nota musical congelada en el tiempo. Regresó sin ruido, sin permiso, como si nunca se hubiera ido. Estas especies no son excepciones, son mensajes vivos. Nos dicen que la extinción, en algunos casos, puede no ser el final, sino una pausa. Una retirada estratégica frente a un mundo hostil. Y nos recuerdan que la vida no necesita de nuestra validación para seguir existiendo. Lo hace por instinto, por resiliencia, por naturaleza. Si estas historias te han tocado, no las dejes morir aquí, compártelas. Porque cada vez que alguien escucha una de estas resurrecciones, nace una nueva conciencia. Y esa conciencia es vital, porque aunque el planeta aún guarda vida en sus rincones más oscuros, el tiempo no está de nuestro lado. En el siguiente caso, vamos a descubrir a un ser tan improbable, tan esquivo, que su mera existencia pone en duda todo lo que creemos saber sobre la supervivencia. En Madagascar, una isla ya de por sí repleta de criaturas únicas, existía una leyenda local sobre un lémur que ya no debería existir. El Aye Aye, gigante, mucho más grande que su pariente conocido, con enormes ojos saltones y dedos largos como anzuelos. Se creía extinto desde hace siglos. Pero en 2023, un equipo de científicos que estudiaba sonidos nocturnos en la selva captó un chillido agudo y prolongado, diferente a todo lo registrado antes. Siguiendo ese sonido, lograron una grabación borrosa de una criatura que coincidía con las descripciones.
No hubo capturas, no hubo contacto, pero sí una certeza inquietante. Algo más vive en esas sombras, algo que no se dejó extinguir. Este patrón se repite más veces de lo que imaginamos. Especies que fueron enterradas por el tiempo, pero que siguen aquí, esperando. Y no es casualidad que muchas de ellas hayan sido redescubiertas no por grandes corporaciones, sino por científicos independientes, comunidades indígenas e incluso personas comunes con una cámara y algo de curiosidad. Porque la clave de estas historias no está en lo raro que sea el animal, sino en nuestra manera de mirar. ¿En qué tanto nos permitimos creer que aún es posible, que no todo está perdido? Imagina por un momento, ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra forma de explorar? Si en lugar de imponerle al mundo nuestros mapas, nuestras fronteras y nuestras definiciones, aprendiéramos a escucharlo, a observarlo de verdad. Tal vez entonces no solo encontraríamos más de estas especies imposibles, tal vez aprenderíamos cómo cuidarlas antes de que realmente desaparezcan. Y ahora que has llegado hasta aquí, tienes en tus manos algo poderoso, la conciencia, el conocimiento, el asombro. No lo subestimes. Úsalo, compártelo. Porque mientras más ojos despierten, más probabilidades tenemos de descubrir lo que aún respira en los rincones olvidados del planeta. La historia final nos lleva al corazón del Congo, en África Central, un lugar envuelto en misterio, en mitos, en historias que se transmiten de generación en generación. Y en medio de todo eso, una criatura que durante décadas fue considerada solo una leyenda tribal. El okapi. Mitad cebra, mitad jirafa. El okapi fue una fábula durante siglos para los exploradores europeos. Nadie creía que existiera. Los relatos lo describían como un animal tímido, escurridizo, que habitaba los bosques más densos y oscuros del continente. Se le descartó como un mito, hasta que en 1901 finalmente se descubrió un ejemplar vivo. Fue uno de los descubrimientos zoológicos más impactantes del siglo pasado. Pero lo curioso no es que el okapi haya existido. Es que, en pleno siglo XXI, volvió a desaparecer. Las guerras, la deforestación y el tráfico de especies lo empujaron al borde de la extinción. En algunas zonas se le dio por perdido, hasta que en 2006 cámaras trampa lo captaron nuevamente, avanzando entre la maleza con sus patas rayadas y su mirada serena. Era como si el tiempo no le afectara, como si supiera esconderse mejor que nadie. El okapi no es solo un símbolo de supervivencia. Es un recordatorio de que el conocimiento humano tiene límites, de que por más satélites, drones y algoritmos que usemos, hay cosas que aún no podemos controlar, ni predecir, ni entender del todo. Y quizá ese sea el mayor mensaje de este viaje, que la vida no necesita permiso para seguir existiendo, que incluso en su forma más frágil, más olvidada, puede resistir en silencio, y un día aparecer de nuevo para dejarnos sin aliento. Hoy conociste 10 historias reales, animales que regresaron del abismo, del silencio, de la extinción oficial. Pero hay más, muchas más. Y tú puedes ser parte de su redescubrimiento, simplemente cambiando tu manera de observar, de compartir, de actuar. No dejes que esta historia muera aquí. Porque sí, tú también puedes marcar la diferencia. Tal vez no seas biólogo, tal vez no recorras selvas ni bucees en océanos, pero tienes algo igual de poderoso, la atención. La capacidad de compartir estas historias, de hablar de ellas, de sembrar la duda, la curiosidad y la esperanza. Cada vez que difundimos el relato de una especie que volvió del olvido, estamos empujando a la ciencia, a las instituciones, a los gobiernos, a mirar más allá de las estadísticas, a entender que una declaración de extinción no puede ser una sentencia sin apelación, que aún quedan zonas sin explorar, registros incompletos, preguntas sin responder. Y sobre todo estamos honrando la fuerza brutal de la vida. Esa capacidad asombrosa que tienen algunos seres de adaptarse, de esconderse, de resistir, de seguir latiendo en los márgenes, esperando una oportunidad. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces en tu propia vida te has sentido olvidado, desplazado, dado por perdido? Estas historias no son solo biológicas, son humanas,
Son reflejos de nuestra propia lucha por seguir adelante, por volver a levantarnos cuando ya nadie apuesta por nosotros. Así que sí, estas especies siguen vivas, contra todo pronóstico, y su existencia, silenciosa pero firme, es uno de los actos más revolucionarios que existen. No dejemos que el olvido gane. Comparte este video. Habla de estas criaturas. Busca más, aprende, enseña. Porque mientras más ojos abiertos haya allá afuera, menos posibilidades tiene la oscuridad de ocultar lo que aún respira. Y si alguna vez alguien te dice que algo está perdido para siempre, recuérdale al ciervo ratón, al celacanto, al okapi y a todos los que volvieron del abismo. A veces, lo que parece muerto, solo está esperando que lo volvamos a ver. Y ahora que llegaste hasta el final, tal vez te estés preguntando, ¿qué podemos hacer realmente por estas especies? La respuesta es más simple y poderosa de lo que parece: cuidar lo que queda. Informarnos. Cambiar hábitos. Apoyar a quienes están en la primera línea de defensa de la biodiversidad. Porque no se trata solo de salvar animales raros. Se trata de defender la memoria viva del planeta. De proteger las piezas que aún no comprendemos, pero que son esenciales para el equilibrio de todo lo demás. No olvides suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este mensaje con alguien que necesite volver a creer que todavía hay milagros posibles. Porque cada historia contada es una especie menos en peligro de ser olvidada. Gracias por estar del lado de la vida.